Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos que están con nosotros cada domingo para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Realmente que, como lo decimos cada domingo, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy es tiempo de buena nueva. Hoy es tiempo de poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, y lo vamos a hacer uniéndonos en oración en este tiempo tan especial en el cual el Señor nos permite poder juntarnos a través de este medio, a través de esta plataforma, y de poder no solamente adorar juntos, sino también el hecho de poder tener esta comunión en el Espíritu, como también esta comunión en la palabra del Señor. Permíteme orar por ti, ahí donde estás. Inclina tu rostro, únete conmigo en esta oración para que podamos orar los unos por los otros, aunque no podamos vernos a través de este Facebook Live, pero sabemos que estamos conectados y que podemos interactuar también, especialmente, ¿verdad? A través de esta red, a través de esta plataforma, podemos también compartir con otros, saludarnos los unos a los otros. Puedes escribir ahí y puedes decir, ¿verdad?, de que ya estás conectado y que saludas a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, como también a aquellos amigos que también lo hacen juntamente con nosotros. Permíteme orar. Padre, te doy infinitas gracias por este día tan especial en el cual nos permites poder acercarnos a ti en oración. Señor, estamos atentos y listos para escuchar tu palabra. Que tu palabra cumpla el propósito del por qué tú la das en este día. Que sea para mi edificación, que sea para mi bendición y que sea también para mi transformación. Señor, estoy listo, estoy receptivo. Por favor, Señor, habla a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, y permite que esta palabra pueda ser como un rema que pueda conformarme cada día más a la imagen de Jesucristo. Gracias, Padre, por la bendición que me darás hoy. Te alabo y te glorifico. Señor, de igual manera queremos orar por cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigos que se unen juntamente con nosotros a través de este Facebook Live. Señor, permítenos que esta comunión pueda traer enorme bendición, gozo, Señor, que pueda, Señor, fortalecer nuestra fe y que pueda avivar nuestro espíritu para poder adorarte plenamente a ti, Señor. Gracias por la bendición de poder estar juntos en este día, en este tiempo y a través de este medio. Señor, todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Qué bueno. Déjame hacerte una pregunta. ¿A qué te aferras en este tiempo? ¿A qué te aferras? Ese es el título de la reflexión que yo quiero compartir contigo. Hace años escuché la historia de un montañista que tenía como meta poder llegar a la cima de una montaña muy alta. Resulta de que este hombre se preparó para poder subir esa montaña, y de hecho de que subió, comenzó a subir la montaña, tuvo algunos contratiempos, pero el hecho es de que paso a paso el hombre fue subiendo poco a poco hasta llegar a la cima de la montaña. Probablemente cuando llegó a la cima, él no se esperaba el hecho de que le tardara tanto tiempo el hecho de poder llegar a la cima. Resulta de que cuando ya él llegó a la cima y pudo contemplar, se dio cuenta de que realmente había atardecido y de que pronto iba a anochecer. Así es que este hombre comenzó a descender poco a poco de la montaña. Cuando venía a la mitad de la montaña, ya prácticamente había anochecido, y él se apresuraba para poder llegar a la base de la montaña. Resulta de que el clima comenzó a descender y una neblina comenzó a inundar aquella montaña, y él, apresurándose para poder descender, no se percató de que dio un mal paso, y resulta de que tropezó y rodó pendiente abajo en aquella montaña aceleradamente, y resulta de que en la caída él a uno de los lados de la montaña se fue por un precipicio en la oscura noche, ¿verdad?
no supo cuánto tiempo había rodado, ni supo realmente en su caída, ¿verdad? En ese precipicio, en su desesperación mientras caía, este hombre logró aferrarse a las raíces colgantes de un árbol. No sabemos cómo este hombre lo logró, pero el hecho es de que el hombre se aferró completamente a esa raíz. Y ahí en la oscuridad de la noche, mientras el clima descendía en aquella montaña, este hombre estaba completamente aferrado a aquella raíz. Cansado del frío, cansado del hecho de poder estar suspendido en el aire, en su desesperación este hombre comenzó a gritar que alguien le pudiera ayudar. Cuando no hubo respuesta a sus gritos desesperados en la soledad de aquella montaña, entonces este hombre comenzó a gritar y decir: Dios, si realmente tú existes, por favor, sálvame, sálvame. Y este hombre gritaba desesperadamente a Dios de que si Él existía, que realmente lo salvara. Cuando creyó realmente de que era en vano el hecho de que él pudiera hablar, escuchó una voz en aquella noche fría, en aquella montaña, que le dijo: si realmente tú crees que yo existo, suéltate de esas raíces, suéltate de esas raíces. Y aquel hombre, cuando escuchó aquella voz, de hecho que en vez de poder soltarse, este hombre se aferró mucho más a aquellas raíces. A la mañana siguiente, otros montañistas encontraron el cadáver de un hombre que había aparecido suspendido en el aire, aferrado de unas raíces, completamente congelado por el frío. ¿Y sabes qué es lo sorprendente de esto? De que este hombre estaba a pocos metros de llegar al suelo. Si este hombre se hubiera soltado, hubiera sobrevivido. Pero lamentablemente, al escuchar la voz que le decía que se soltara, este hombre más se aferró a lo que le brindaba seguridad y confianza en una situación tan desesperante como la que estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros realmente no atravesamos por situaciones similares como esas, en las cuales la adversidad, la dificultad, la crisis, la enfermedad, los problemas financieros, las debacles económicas que podemos experimentar en nuestra vida, nos llevan pendiente abajo y nos hacen parecer que estamos casi cayendo al borde del precipicio? Pero entre más sentimos que caemos, más nos aferramos a aquellas cosas que aparentemente nos dan seguridad y confianza como para poder superar una dificultad o sobrevivir a vientos tormentosos o a reveses que experimentamos en nuestra vida personal o familiar. Y estamos aferrados a esas cosas, realmente, ¿verdad? Sufriendo, experimentando dolor, sufrimiento, quebranto, pero no queremos soltarnos realmente y aprender a confiar y a depender completamente del Señor. Ahora, a la luz de la palabra del Señor, quisiera también compartir contigo el episodio de una mujer que en medio de una crisis difícil que ella estaba viviendo, especialmente en un lugar que se llamaba Sarepta de Sidón, un territorio que era vecino a Israel. Resulta de que esta mujer estaba soportando una crisis difícil a causa de que no habían lluvias. Y ya por un tiempo la situación se había agravado de tal manera que al no haber lluvias no había cultivo, y al no haber cultivo tampoco había pasto, no había grano, no había pasto para alimentar a los animales. Los animales estaban muriendo de hambre a causa de la sequía y a causa del hambre que estaba golpeando no solamente al territorio de Sidón, sino que también al territorio de Israel.
si probablemente te ubicas más o menos y ya sospechas de lo que voy a hablar, te darás cuenta de que esto sucedió especialmente en tiempos del profeta Elías. El Señor había estado tratando con Israel y especialmente con Israel por causa de su idolatría, por causa de que ellos habían abandonado el guardar los mandamientos y de hecho de que ellos se habían apartado totalmente del Señor. Ellos se habían vuelto idólatras y seguidores de un Dios llamado Baal. En ese tiempo Dios envía a Elías especialmente para poder hablar a la nación de Israel acerca de volver sus ojos al Señor. En un acto de poder y de majestad, Elías desafió a los sacerdotes y sacerdotisas que estaban al servicio de los reyes de Israel en esa época. Como en un acto de demostración en el Monte Carmelo, Él los invitó para hacer una demostración de cuál era el verdadero Dios que debería de reinar en Israel. Y los profetas, sacerdotes y sacerdotisas que estaban al servicio de Baal llegaron para poder demostrar de que Baal era el verdadero Dios. Y estuvieron desde la mañana hasta el atardecer, alrededor cerca de las 3 de la tarde, estuvieron ahí haciendo sus rituales, sajándose el cuerpo, haciendo sus oraciones y haciendo tantas cosas para poder invocar a este Dios para que se presentara delante de todo Israel. Lamentablemente no sucedió. El profeta Elías preparó el altar, puso el sacrificio y ordenó que lo bañaran con agua e incluso ordenó que le hicieran una zanja donde pudieran llenarla de agua y que también empaparan completamente el sacrificio. Y cuando Elías, alrededor de las 3 de la tarde, alzó sus ojos al cielo e invocó el nombre de Dios para que manifestara su gloria y su poder, el relato nos dice de que fuego cayó del cielo, consumió totalmente el sacrificio que estaba sobre el altar, quemó completamente el altar, las piedras que conformaban el altar y el agua que estaba en aquella zanja fue disipada completamente por el fuego que descendió del cielo como una demostración y una confirmación de que realmente Él es el único Dios verdadero. Y es así como Elías demostró a la nación de Israel, demostró a los reyes y a todo el pueblo de que el único Dios al cual debían seguir era al Dios de Israel, al Dios, al Shaddai, al Adonai, al Dios de los ejércitos. Y es así como los sacerdotes y sacerdotisas del Dios Baal fueron aniquilados ahí en el Monte Carmelo. Y es así donde se produce esta demostración. Eso trajo como consecuencia la enemistad de los reyes de Israel, del rey y de su esposa, y esa enemistad provocó el hecho de que ordenaran la muerte del profeta Elías. Elías huye de aquel lugar y atraviesa por una serie de situaciones en las cuales Dios habló con Elías y le dijo que iba a venir un tiempo de sequía sobre la nación de Israel, el día que él pudiera orar para que los cielos fueran cerrados. Elías oró y la lluvia dejó de caer sobre Israel y sobre la tierra conocida en ese momento. Y la sequía comenzó a crecer y a crecer. Los cultivos se secaron, los pastizales se acabaron y la sequía fue tremenda y los animales comenzaron a morir poco a poco. La necesidad y la escasez golpearon al pueblo de Israel. Y estando en esa época tan difícil, en la cual no había lluvia y en la cual había una escasez tremenda sobre la tierra, es ahí donde Dios le pide a Elías que vaya a Sarepta de Sidón y de que al entrar a la ciudad va a encontrar una viuda a la cual Dios le ha ordenado que lo atienda, que lo cuide, que lo alimente, que lo sustente. Elías, al llegar a la entrada de la ciudad de Sarepta, es ahí donde se encuentra a una mujer que está afuera de la ciudad, recogiendo algo de leña
para poder encender su fuego y luego preparar algo de comida para alimentar a su hijo. Esto lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 al 16. Y en la historia se dice de que Elías, cuando llegó, encontró a la mujer a las afueras de la ciudad. Esta mujer viuda, solamente tenía un hijo. Y es ahí donde Elías entiende que es la mujer a quien Dios lo ha mandado para que ella lo sustente y lo cuide durante ese tiempo en el cual la sequía y el hambre impera en la ciudad y en la región. Cuando Elías habla con esta mujer, le dijo: mujer, ¿podrías traerme algo de agua para beber? Esta mujer va y se encamina para traer agua, pero luego el profeta Elías la detiene y le dice: ¿podrías traerme algo de comer? ¿Podrías traerme una torta cocida, por favor, de esas que tú cocinas debajo de la ceniza? ¿Podrías traerla? Y la mujer le dijo: mira, te voy a decir lo siguiente. Antes de encontrarme, yo estaba recogiendo alguna leña para ir y preparar el fuego y poder calentar y poder encender el fuego y preparar algo de comer para mí y para mi hijo. Quiero decirte que lo único que tengo es un poco de harina y un poquito de aceite, y lo que yo estaba preveyendo hacer era hacerme una torta cocida para compartirla con mi hijo y comerla entre los dos, y luego sencillamente echarnos a morir porque ya no tenemos nada más que comer. Y entonces, cuando Elías escucha eso, le dice: mujer, no temas. Déjame decirte que el Señor ha dicho que la harina y el aceite no escasearán para ti. Tendrán lo necesario y lo suficiente hasta que Dios haga llover de nuevo sobre esta tierra. Y la mujer fue, preparó la comida para el profeta Elías, comieron, y el relato nos dice, en la porción bíblica que te acabo de recomendar, primer libro de Reyes, capítulo 17, dice de que la harina y el aceite no escasearon hasta que comenzó a llover sobre la tierra. Dios hizo el milagro de multiplicar la harina, de multiplicar el aceite y de poder sustentar a una madre afligida en medio de una crisis terrible. Ahora, ¿por qué comparto contigo esta palabra? Bueno, la comparto contigo porque realmente el tiempo en el cual estamos viviendo puede llevarnos a nosotros a tener una perspectiva de crisis económica, crisis laboral, crisis financiera, como también crisis emocional o espiritual por la cual podemos atravesar y podemos vernos afligidos por las circunstancias que esta situación nos envuelve. El hecho de no poder trabajar como deseáramos, o el hecho de no estar recibiendo sustento, o el hecho de poder ver cómo los ahorros se están disipando, o el simple hecho de que ya la comida está escaseando y de hecho que la necesidad sigue creciendo, y eso puede envolvernos a nosotros en una situación que puede afectarnos no solamente de manera mental, sino que también emocional, espiritual, física y financiera. Ahora, entendemos que las crisis tienden a movernos, o nos mueven hacia atrás o nos mueven hacia adelante, como lo he explicado anteriormente. Probablemente esta crisis a algunos nos ha movido hacia atrás, a olvidar la fidelidad de Dios, a olvidar la providencia del Señor, a olvidar las promesas de Dios, a olvidar el poder del Señor. Probablemente esta situación nos tiene tan amedrentados o atemorizados que quizás hemos perdido, ¿verdad?, el enfoque de nuestra fe. Hemos olvidado las promesas. Hemos olvidado realmente de que Dios está en control de cada una de las cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta crisis probablemente nos está gritando fuerte, porque nos está golpeando de muchas formas
y de muchas maneras, no solo por el hecho del peligro de contagiarnos, sino que también por la posibilidad de perder empleo, por la posibilidad de poder perder clientes, por la posibilidad de perder el negocio, por la posibilidad de perder a un ser querido, por la posibilidad de poder ver derribadas nuestras aspiraciones, nuestras metas y de nuestros sueños en nuestra vida. Ahora, déjame decirte que, de hecho, que las crisis tienen ese poder y ese impacto. Normalmente, las crisis, cuando nos golpean, pueden llevarnos al hecho de que nosotros podamos caer en algunas situaciones que pueden ser peligrosas para ti y para mí. ¿Cuáles son esas cosas peligrosas en las cuales esta situación puede llevarnos? Primero, es que esta situación puede movernos al hecho de poder cambiar nuestro enfoque de confianza. Cambiar nuestro enfoque de confianza. ¿Qué significa eso? De que hay personas que realmente dicen que creen en Dios y que confían en Dios, pero están muertos de miedo. De personas que realmente se han sentido fortalecidas en la fe, pero hoy realmente están sucumbiendo ante la incertidumbre, ante los cambios inesperados, ante los efectos inevitables que esta situación probablemente puede estar afectando, no solamente nuestra movilidad, sino que también la manera de cómo nosotros hemos vivido nuestra normalidad y nuestra seguridad. Y ahora hemos sido expuestos y colocados en una posición de vulnerabilidad en la cual vemos la amenaza, no solamente por el posible contagio, sino también la amenaza en otras áreas de nuestra vida que realmente que son la causa de nuestra preocupación, de nuestro temor, de nuestra angustia y de nuestra incertidumbre. Nos están moviendo a un lugar de inestabilidad y ese lugar de inestabilidad está cambiando nuestro enfoque de confianza. Nos está haciendo olvidar la promesa, el poder, el respaldo y la presencia del Señor del lado nuestro. Por eso es que estamos angustiados y desesperados, porque ha cambiado nuestro enfoque de confianza. Pero también, no solamente cambia nuestro enfoque de confianza, sino que este enfoque de confianza se ha visto influido especialmente por algún tipo de perturbación. Probablemente con cada una de las dificultades propias de esta situación, nosotros hemos entrado en una perturbación mental y emocional que nos afecta. Es por eso que tenemos temor, es por eso que podemos estar ansiosos, es por eso que podemos estar preocupados, es por eso que podemos estar desanimados, es por eso que podemos estar deprimidos o desesperados por esta situación, porque estas situaciones están viniendo una tras otra y eso ha generado una perturbación que nos inquieta, que nos preocupa o que nos desespera. Pero ese es el efecto de este tipo de situaciones. Y si nosotros le permitimos a este tipo de situaciones continuar tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de hecho, que continuarán afectándonos y llevándonos a estados de desesperación y angustia verdadera. Es por eso que nosotros tenemos que tomar algunas medidas. Ahora, déjame decirte algo más que esta crisis puede hacer. Ya hablé de que puede cambiar tu enfoque de confianza, de que te puede perturbar de manera mental, emocional, espiritual y financieramente. Pero también esta situación puede movernos a aferrarnos de cosas que aparentemente serán nuestra seguridad, serán el lugar donde nosotros podremos soportar esta tormenta, esta dificultad o esta crisis que ha generado esta pandemia global. Y tendemos a aferrarnos. ¿Sabes? El problema es que cuando nosotros nos aferramos a aquellas cosas que aparentemente pueden darnos seguridad, el asunto es que cuando la dificultad crece y esas cosas a las cuales creímos estar aferrados sucumben ante las dificultades y las presiones del momento o del tiempo y nos quedamos sin nada, entonces es ahí donde nuestra situación se vuelve inestable y se vuelve caótica. Es por eso que tenemos que aprender a descubrir dónde nosotros debemos aferrarnos. Es por eso que el tema es: ¿a qué estás aferrado?
como el montañista que se aferró a aquellas raíces. Y a pesar de escuchar la voz de Dios que le decía en esta historia, suéltate si realmente crees en mí, pero no se soltó, se aferró y estuvo aferrado, lamentablemente, solo para encontrar la muerte en esa situación. Ahora, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar especialmente, de poder examinar realmente si donde tú y yo podemos estar aferrados tiene la fortaleza, la fuerza, es algo indestructible que realmente puede no solamente soportar los embates y los golpes de las situaciones y circunstancias que estamos viviendo, sino que también pueda permanecer. Es por eso que en la Biblia podemos encontrar descripciones que pueden hablarnos, especialmente el rey David, en muchos de sus salmos nos habla acerca de que Dios es su estandarte, de que Dios es su escudo, de que Dios es su fortaleza, de que Dios es su pendón, de que Dios es la roca más alta, de que Dios es su castillo fuerte, porque pudo entender que en las dificultades, por más que pudiera aferrarse a su inteligencia, a su capacidad, a sus éxitos, ¿verdad?, a sus recursos, estos se vieron limitados cuando las situaciones o las circunstancias de la vida le sobrepasaron y experimentó situaciones difíciles y perturbadoras en su vida, pero que cuando pudo aferrarse realmente a la roca inconmovible, a la roca eterna, pudo darse cuenta de que ese era el lugar donde realmente tenía que estar aferrado. Pero antes de poder continuar y compartir contigo algunas claves prácticas, tienes que entender que también la crisis no solamente cambia nuestro enfoque de confianza, no solamente genera perturbación emocional en nuestra vida, sino que también esta crisis nos puede llevar a lugares equivocados en los cuales queremos aferrarnos para poder superar. Hay personas que se aferran a su adicción, hay personas que se aferran a su dinero, hay personas que se aferran a sus éxitos pasados, o hay quienes que se aferran, ¿verdad?, a sus logros personales. Pero cuando las cosas lo superan, es ahí donde está el detalle, como dijo Cantinflas. He ahí el detalle. He ahí la situación que puede verse doblegada por una crisis y por una dificultad mucho mayor a lo que te puedes aferrar. Lo último que puede hacer es que las crisis nos pegan tanto, que nos atemorizan, que hacen que nos olvidemos del amor, de la compasión y de la misericordia hacia otros. Cuando Elías le dijo a esta mujer, ve y prepárame algo de comer, esta mujer le dijo, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, y voy a prepararla para compartirla con mi hijo, y después nos vamos a echar a morir de esta situación. Esta mujer lo que le estaba diciendo es, lo único que tenemos es para nosotros. Es para nosotros. Es ilógico y es difícil que tú vengas y nos pidas lo único que tenemos para poder sobrevivir este día. ¿Y cómo nos pega la crisis? Cuando somos presa del temor y experimentamos todo ese tipo de emociones negativas, de hecho que nosotros tendemos no solamente a aferrarnos, sino que también a cerrar nuestro corazón y olvidarnos del amor, de la compasión y de la misericordia hacia otras personas. Así es normal que muchas personas, muchos creyentes, no solamente en nuestra iglesia, sino que en la mayoría de las iglesias, muchos cristianos han dejado de dar sus ofrendas y sus diezmos. Muchos cristianos han atiburrado su despensa de comida, pero no han sido movidos a misericordia para poder apoyar y ayudar probablemente a un amigo, a un vecino o a alguien que está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque estamos queriendo aferrarnos a esas cosas y nos olvidamos de estas virtudes que nos enseña el Evangelio y que Jesús a través del Sermón del Monte nos los predicó y nos los mostró, que realmente nosotros debemos ser
movidos a ese tipo de amor y de compasión hacia otras personas. Eso crea un sentido de pobreza, y ese sentimiento de pobreza dice realmente, soy tan pobre que no puedo dar nada. Y nos olvidamos del amor, de la misericordia y de la compasión a otras personas. Como lo que estaba atravesando esta mujer por causa de su temor y por causa de esa crisis que había generado, no solamente ese pensamiento, sino también ese estado emocional en ella. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para sobreponernos y levantarnos a ello? En los minutos que quedan, quiero compartir contigo algunas claves que pueden ayudarte para poder superar estas situaciones. El primer paso que tú debes dar para dejar de aferrarte a esas cosas que no son lo suficientemente fuertes ni seguras y que puedan llevarte a un lugar mucho más seguro, mucho más firme, mucho más sólido, con mucha más estabilidad, debes hacer lo siguiente. Lo primero que debes hacer es acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. Si tú no eres una persona de fe y que ha vivido separado o alejado de las cosas de Dios, yo creo que es la oportunidad de que puedas acercarte a Dios, de venir ante Dios, de hablar con Él, de confesarle que has vivido tu vida a tu manera, de que has vivido alejado, de que no has considerado en ningún momento el hecho de poder pedir su guía, pedir su cuidado y pedir su protección. Pero que hoy estás arrepentido y que en confesión de tu pecado y en arrepentimiento vienes a Él para rendirte y entregarte a la persona de Jesucristo y hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador, y de que por la fe imploras el perdón, la salvación y el regalo de la vida eterna al creer y confiar plenamente en Jesús. Y cuando tú haces eso, es la manera de cómo tú estableces una conexión y una relación estrecha y cercana con Dios. Es por eso que Santiago dice lo siguiente. Santiago, en el capítulo 4, en el verso 8, parte A, dice que debemos acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú eres una persona que no se ha entregado a Jesucristo, hoy es el día que puedes hacerlo. Puedes confiarle tu vida, puedes entregarte a Él, puedes reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida, puedes rendirte y pedirle perdón al Señor y que Él salve tu alma por la eternidad, por la fe. Pero si tú eres una persona que ya ha creído y confiado en Dios, entonces yo creo que es la oportunidad de que tú puedas acercarte fervientemente al Señor. Acercarte significa el hecho de que tú te acercas en oración, de que te acercas en fe a Él y de que tú tomas la decisión de poder fortalecer tu relación de amor con Dios a través de tus devociones privadas, tu oración, tu devocional personal, la lectura y meditación de la palabra, el hecho de interactuar e interrelacionarte con la iglesia, especialmente a través de las redes o de las plataformas que la iglesia haya establecido para mantener esa comunión y también ese tiempo de adoración. Así es que tienes que dar ese paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y tienes que hacerlo para que puedas experimentar el amor y la presencia de Dios en tu vida. La segunda cosa que debes hacer es que debes alimentar tu fe. La manera de poder matar de hambre tus miedos es cuando tú alimentas la fe. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice lo siguiente, de que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuán importante es que tú puedas alimentar tu fe a través de la lectura, del estudio, la reflexión, la meditación y la aplicación de la palabra del Señor. Porque cuando tú haces eso, especialmente cuando tú oyes, lees, estudias, meditas, memorizas, reflexionas y meditas en la palabra del Señor y la aplicas en tu corazón, esa verdad se vuelve transformativa.
y produce cambios significativos en la mente y en el corazón de las personas. Es por eso que necesitas alimentar tu fe a través de la palabra del Señor, de mantenerte en comunión con la iglesia, de poder tener disciplinas espirituales como la adoración, la oración, la adoración personal, el servir a Dios, el mantenerte conectado en la adoración colectiva con la iglesia y de poder ejercitar tus dones, el compartir la palabra con otras personas. Eso va a alimentar tu fe y definitivamente que matará de hambre tus temores. Tienes que nutrir tu fe con la palabra del Señor. Tienes que nutrir tu fe con la presencia de Dios. Tienes que nutrir tu fe realmente con estas disciplinas espirituales. Lo tercero que tú debes hacer es que debes mantenerte firme en tu oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Clama a mí, tienes que mantenerte firme en tu oración. Jesús dijo que si nosotros queríamos recibir el pan de cada día, teníamos que orar. La oración del Padre Nuestro nos enseña, especialmente hay un área que dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa fue la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos y que le enseñó a la iglesia. Y cada uno de los elementos que encontramos nosotros dentro de la estructura de la oración modelo no es para que se convierta en una oración mecánica y repetitiva, sino que Jesús, dentro de la estructura de esta oración, estableció las pautas que nosotros debemos seguir en nuestra condición de oración. Cuando nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no solamente estamos reconociendo de que Dios es nuestro Padre, sino que en primera instancia nuestras oraciones tienen que estar cargadas de adoración. Santificado sea tu nombre, santo es el nombre de Dios, engrandecido es Dios, exaltado sea Dios. Implica eso. Pero también cuando decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, de hecho, que la intención de Jesús no solamente es que nosotros pidiéramos pan, sino que ese pan es representativo a cada una de nuestras necesidades. Es por eso que cuando yo te digo que si realmente tú quieres aferrarte firmemente a Dios, tienes que acercarte a Él. Tienes que alimentar tu fe con la palabra del Señor, pero luego tienes que mantenerte firme en la oración. ¿Por qué? Porque en el Evangelio y a la luz de toda la Biblia encontramos que uno de los deseos firmes de Dios para su pueblo, para la iglesia, para ti y yo como hijos de Dios, es que nosotros podamos pedirle a través de nuestras oraciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice Mateo 7:7. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Y todo aquel que busca, encontrará. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, dice el Salmo 2. O sea, Dios nos invita a pedir. Así es que, mi hermano, yo creo que es el tiempo de dejar de estar siendo fríos en nuestras oraciones. Tenemos que mantenernos firmes. Si hay una situación que te preocupa, si hay una situación que te perturba y que te aflige, eso debería estar en la lista de oración, la cual tú elevas constantemente. ¿Sabes cuál es la confirmación de Dios para mi vida cuando yo estoy acechado por alguna situación y una dificultad? ¿Cuál es la confirmación de que ya Dios está en control de ello? Cuando yo pido por una situación, y muchas veces reconozco que he ido afligido, temeroso, angustiado, derrotado, desanimado, pero me he presentado delante de Dios y he permanecido delante de la presencia del Señor, exponiendo mi causa y mi queja. ¿Y sabes cuál es la confirmación? ¿Cuándo sé yo de que realmente Dios ha escuchado mi oración y de que Dios ya tomó control de ella? Te voy a dar aquí una clave. Es cuando Dios pone paz en mi corazón por esa situación. Probablemente la situación no desaparece. Probablemente la dificultad está ahí. Probablemente la necesidad está presente. Pero cuando Dios pone en mi corazón paz sobre esa situación, entonces, ¿sabes qué es lo segundo que yo hago? Cuando yo experimento la paz de Dios en esa situación,
lo segundo que yo hago es darle gracias a Dios por eso, porque yo sé de que Dios está en el asunto. Y luego, ¿sabes lo que hago? Le alabo anticipadamente por lo que el Señor hará, porque lo que el Señor hace por nosotros siempre será bueno, agradable y perfecto. ¿Sabes? Yo a veces le he pedido cosas a Dios y Dios no me ha dado las cosas que le he pedido, pero Dios me ha traído otras cosas que son mucho mejores que las que yo he pedido. Pero ¿sabes? Yo mantengo esa actitud delante del Señor, que es una actitud en la cual debo permanecer firme en mi oración. Así es que no desmayes. Lucas capítulo 18 narra toda una parábola para enseñarnos y aleccionarnos que no debemos renunciar a insistir delante de Dios en oración, a no rendirnos, aunque no veamos que el cielo se abra, aunque no miremos el mar rojo que se abre, aunque no miremos que sale agua de la roca, y aunque no miremos que desciende pan del cielo, pero aún así debemos permanecer firmes en el Señor. Y cuando Dios ponga paz en nuestro corazón por su Espíritu, entonces es el tiempo de darle gracias a Dios anticipadamente, de alabar al Señor con todo nuestro corazón, de saber que aunque nos duela, nos aflige, y aunque todavía tenemos que experimentar sufrimiento y de que el proceso no va a ser fácil, pero cuando hay paz en nuestro corazón podemos saber de que Dios en su soberana voluntad actuará soberana, sobrenatural y gloriosamente sobre esa situación, porque el tiempo viene y lo mejor estará por venir para ti y para mí. Así es que ánimo, mantente firme. Y finalmente, lo que quiero decirte es que si bien es cierto, las crisis normalmente nos arrastran a aferrarnos y también a cerrar nuestro corazón al amor, a la misericordia y a la compasión en tiempos de necesidad, porque pensamos de que al estar aferrados a eso que tenemos, al renunciar a ello o al compartirlo, eso realmente hará falta, y eso lo que hará será acelerar nuestra escasez o nuestra muerte, como lo que sucedía con la viuda de Sidón. Solo tenemos un poco de harina y un poco de aceite. Si lo compartimos, nuestra muerte es inminente. Pero qué hermoso lo que la palabra del Señor dice, y son las mismas palabras que yo te digo hoy: no temas, porque el Señor ha dicho que no escaseará la harina y no escaseará el aceite. Mi hermano, es cierto, probablemente no hay trabajo, probablemente no hay ingresos, probablemente, ¿verdad?, todavía no hay apertura para que tú puedas movilizarte, ¿verdad?, y que puedas volver a tu normalidad como la que vivías antes de esta pandemia, de esta crisis. Pero ¿sabes una cosa? La harina y el aceite no escasearán. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo ha prometido. Dios es el mismo ayer. El que hizo este milagro de poder cuidar y proteger a esta mujer es el mismo Dios a quien tú le has confiado tu vida y lo has hecho tu Padre, a quien tú le dices Padre nuestro, a quien tú le dices Padre mío, a quien tú le dices Abba Padre. Es a Él. Entonces, no permitas de que esta situación te impida la bendición de poder ayudar a otros con lo que Dios te ha dado. Hay un principio bíblico que normalmente está basado en la ley de la siembra y de la cosecha. Dice la palabra de que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6 dice: os digo que el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente cosechará. Y entonces, cuando nosotros podemos descubrir eso, hay uno de los hermosos pasajes que encontramos nosotros en este libro, en esta carta, de 2 de Corintios 9, que dice lo siguiente. Me gustaría leerte lo que dice aquí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas
todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Y continúa diciendo, de aquel que da semilla para el que siembra y pan para el hambriento, multiplicará vuestra sementera. Así es que, mi hermano, yo creo que es la oportunidad para poder abrir tu corazón y de que puedas ser compasivo, amoroso y misericordioso con otras personas. Porque cuando tú abras tu corazón descubrirás que realmente el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. En gloria. Así es. Tienes que pedirle la dirección al Señor. Tienes que pedir su dirección y decirle al Señor, Señor, muéveme, para poder mostrar tu amor, tu misericordia y tu compasión a alguien que lo necesite. Yo sé que cuando nosotros recorremos nuestra ciudad vamos a encontrar un sinnúmero de personas que están ahí necesitadas. Yo sé que realmente, como pasó conmigo, especialmente el otro día, de poder hacer una serie de gestiones en la ciudad y de poder ver tantas personas en los semáforos, en las esquinas, pidiendo ayuda. ¿Y sabes qué es lo más difícil? De que no podemos ayudarles a todos. No porque no se quiera, sino porque lamentablemente no se puede. Ahora, te voy a dar una clave de cómo tú debes dar. La manera de cómo tú debes dar es el hecho de que tú debes pedir la dirección por su Espíritu para que Él te mueva a ser compasivo y misericordioso con alguien que verdaderamente lo necesita. Que Él te dirija y ahí donde el Señor te indique, abre tu corazón y comparte lo que el Señor ponga en tu corazón para hacerlo. Porque a través de ese acto, el Señor activará una ley que también está descrita en el Evangelio, ¿verdad? En la cual se establece de que dando es como uno recibe. Y yo creo que este tiempo de crisis también es una oportunidad para poder dar. Ahora, yo sé que probablemente muchos de ustedes están en una situación en la cual quizás no tengan como para poder dar un recurso económico o como para poder dar, ¿verdad?, algo de lo que tienen ustedes ahí. Pero saben una cosa, ustedes pueden dar esperanza, ustedes pueden dar aliento, ustedes pueden dar un servicio, como también pueden compartir comida, dinero o algo más en lo cual el Señor los haya bendecido o los haya prosperado. Pero no es el tiempo para cerrar nuestro corazón, porque realmente es la época en la cual podamos descubrir que realmente, aunque tú y yo podamos estar en crisis, Dios nunca lo está. Y Él va a cumplir lo que dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Así es que, mi hermano, mi hermana, ánimo, acércate al Señor, acércate a Él. Mantente firme en tus oraciones, alimenta tu fe, pero también que sea la oportunidad de que tú puedas sembrar algo en la vida de otros y que permitas que realmente esa siembra se pueda convertir en una cosecha que pueda traer una bendición multiplicadora para ti. Ya sea una bendición a través de la cual tú puedas ver cómo esas personas pueden conocer el amor de Dios a través de tus actos de amor o a través de tus actos compasivos, o ya sea de cómo las personas pueden ser consoladas a través de tus acciones de apoyo, respaldo, oración, ¿verdad?, y acompañamiento en medio de crisis, o ya sea por el simple hecho de poder acabar con el hambre de alguien que lo necesitaba y que tú fuiste la mano de Dios, que tú fuiste la bendición de Dios, que tú fuiste realmente el representante de Dios para poder dar respuesta a una necesidad particular de una persona. No cierres tu corazón, como tampoco cierres la oportunidad y la posibilidad de poder continuar sembrando en el reino de Dios. Ánimo, yo sé que el Señor, como dice en su palabra, 2 Corintios capítulo 9, y aquel que da semilla al que siembra y pan al hambriento,
Él también multiplicará vuestra sementera para que sobreabunde. Quiero orar por ti y quiero animarte para que realmente puedas en este tiempo mantenerte cerca del Señor y firme en tus oraciones, alimentando tu fe a través de la palabra y las promesas de Dios, pero también la oportunidad de poder bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Padre, ruego y te suplico que tú bendigas a mis hermanos y hermanas y a mis amigos que hoy están aquí conectados a través, Señor, de este medio. Por favor, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablarles y que tú puedas moverlos en fe, no solamente, Señor, a creer, sino que también a confiar plenamente en ti y de que ellos puedan estar dispuestos a obedecer, Señor, a lo que tú les mandares que hagan. Así como esta mujer, esta viuda de Sarepta de Sidón, temerosa, afligida, angustiada por una crisis terrible que duró por más de 3 años, que había golpeado las cosechas, había golpeado la economía de toda una nación, había sacudido los cimientos de ese pueblo, que había acabado completamente con la riqueza de todo ese pueblo. Y esa mujer en su angustia y en su desesperación, a pesar del temor que tenía, ella estuvo dispuesta a obedecer a la palabra del profeta y fue y preparó la comida y pudo contemplar cómo ese milagro de la multiplicación se produjo ahí en esa tinaja, ahí en esa vasija de aceite, y de cómo ella tuvo el sustento hasta que realmente volvió a llover sobre la tierra, las cosechas volvieron a darse, el ganado volvió a multiplicarse, la economía volvió a establecerse. Señor, de la misma manera yo quiero que tú le hables a mis hermanos y hermanas y amigos en este día, para que ellos puedan entender que tú eres capaz de poder multiplicar la harina y multiplicar el aceite, hablando metafóricamente de que tú puedes traer sustento, cuidado, protección y provisión para sus vidas. Padre, que ellos puedan acercarte a ti y puedan experimentarte plenamente y de que tú los llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo pido por todos los que están escuchando este mensaje y por todos los que lo escucharán. Bendícelo, Señor. Te pido que traigas protección, provisión, que tú puedas, Señor, poder glorificarte de una manera especial, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra completa y perfecta, Padre Santo. Te pido que los bendigas, que los colmes y los llenes de todo bien y de todo favor. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, de poder llegar a este tiempo y de poder compartir la palabra del Señor. ¿Sabes? Si este mensaje ha sido de bendición para ti, por favor, compártelo con otros, que realmente puedan ser animados, motivados en la fe, o que realmente puedan ser acercados a Dios a través de esta palabra, porque sabemos que el Espíritu Santo estará trabajando en ellos y los traerá no solamente al conocimiento de tus verdades, sino también al entendimiento de que necesitan a un Salvador y de que éste puede no solamente perdonar sus pecados, sino que también abrir la prisión en la cual se encuentran, esa prisión autoimpuesta de sus errores, de sus vicios, de sus adicciones, de sus fracasos, de sus emociones, de las circunstancias de este tiempo. Esa prisión puede ser abierta y pueden ser traídos hacia la libertad gracias a lo que Jesús puede hacer. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que continúa en contacto con nosotros, siguiéndonos a través de las redes, uniéndote a los chats que tenemos como iglesia. Puedes ver este mensaje también de nuevo en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Quinta Iglesia Bautista Sinaí, pero también puedes mantenerte conectado cada domingo a este Facebook Live, que de seguro serán de mucha bendición para ti. Así es que, mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, los quiero, ¿verdad? Y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.